Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Esta mañana traigo a ustedes un mensaje por medio de pasajes de la Escritura que el ángel dictó a la sierva Daisy Escalante, sierva del Señor. Y empezamos con Jeremías capítulo 18. Este mensaje fue dado el diciembre 28. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciese lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová, Yahweh. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, Yahweh: Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran falsedad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de tierras lejanas? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Hago un paréntesis porque noté que la Valera dejó a un lado un pedacito de este versículo. Versículo 15. Vamos desde el 14. Conoce la nieve del Lebanón desaparecer desde las piedras de las montañas. ¿Las aguas frías de tierras lejanas se secarán? No, pero mi gente me ha olvidado y ofrece incienso to nothings. Quiere decir que ofrece incienso a cosas que no son nada, a ídolos que no son nada. Esto los hace caer mientras ellos caminan las sendas antiguas. ¿Se fijan el significado cómo es? Cambió un poco en la Valera, porque en la Valera dice: falta la nieve del Líbano, de la piedra del campo,
faltan las aguas frías que corren de lejanas tierras, eso está bien. Luego dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Similar, ¿verdad? Yo pienso que lo había leído un poco mal entonces, pero el Señor está diciendo que su pueblo se olvidó de Dios, se olvidó de su Padre, se olvidó de su Dios y se puso a incensar a los ídolos que son vanidad y han tropezado en los caminos, en las sendas antiguas, de las sendas antiguas. Mientras caminan en las sendas antiguas, dice la versión judía, el estar incensando a los ídolos los ha hecho caer, los ha hecho tropezar. Y por eso es que el Señor dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero y dice, yo puedo hacerte una vasija nueva, a mi parecer, ¿verdad? Es bien hermoso esto porque lo citamos muchas veces pensando en nuestra vida espiritual, pero no hemos pensado que estamos ofreciendo incienso a ídolos cuando no creemos en el único Dios verdadero. Pero esto es lo que está diciendo el Señor, que se olvidaron de Él, que el pueblo se olvidó de su Dios para incensar a ídolos. Y entonces dice que él dispone mal contra el pueblo, contra su pueblo, y traza los designios de mal, y los llama a convertirse a cada uno del mal camino, a mejorar todos sus caminos y sus obras, y pues especialmente a no incensar a los Baales, ¿verdad? No incensar a ídolos. Pero dice que el pueblo, cuando el Señor lo llama por medio de las personas que usa, dice que el pueblo dice, es en vano. Voy a leerlo de la versión judía para ver qué dice. Verso 12. Dice, pero ellos responderán, it's hopeless. No hay esperanza, no tienes esperanza. Nosotros nos pegaremos a nuestros propios pies. Cada uno de nosotros tercamente seguirá sus propios deseos malignos, sus propios deseos malignos. Fíjense nada más que eso es lo que el Señor toma como la respuesta del pueblo del Señor a Él, cuando les extiende las manos y les dice que vuelvan a Él. Y entonces dice que el verso 16, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare se asombrará y meneará la cabeza. El pueblo del Señor, el pueblo que se dice que adora a Dios, será de vergüenza cuando venga todas las cosas que vienen. El pueblo verá su propia vergüenza, porque serán esclavizados por Roma. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. El Señor los esparcirá delante de Roma, de las naciones, porque aquí habla que vienen las naciones, ¿verdad? Que opresaron a Israel. Y estas mismas naciones están representadas en la Roma papal. Y eso lo vimos en un tema anterior. Pero dice que el pueblo dice, venid, maquinemos contra Jeremías. O sea, ahora en este caso maquinarán contra los que predican que vuelvan al Señor. Porque la ley dice no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Fíjense lo que quiere decir esto. El verso 18 dice, ellos dicen,
en la dice que yerran mientras ellos van por sus caminos, ¿verdad? Dejan los caminos antiguos. Y fíjese que aquí dice, ellos dejan el camino para caminar en las senderos de las orillas. Así ellos hacen su propia tierra un objeto de horror, un objeto de ridículo continuo. Los que pasan sacuden sus cabezas y les dicen a cada uno, el 17 dice, como un viento fuerte del este, yo los esparciré delante del enemigo y yo veré sus espaldas, no sus rostros, en el día del desastre. Mis hermanos, esto es claro. El Señor nos volverá, no verá nuestros rostros, nos ocultará su rostro, o bueno, ocultará el rostro de aquellos que han dejado al Señor. Pero el pueblo dice, pero ellos dicen, vamos a hacer un plan para ver qué hacemos con Jeremías, y en este caso los que anuncian al Dios verdadero. Dice, la ley no será perdida de sus sacerdotes, o sea, sus pastores, sus líderes, ni el consejo de los sabios se perderá, las palabras de los profetas tampoco. Así que vamos y vamos a destruirlo con slander, con chisme, con mentira, con falso testimonio. Y mientras tanto, no pondremos atención a nada de lo que dice. Y estas son las palabras del Señor, hermanos, que tiene para el pueblo de Dios. Así que cada uno que escuche, el Señor lo ha traído para que pueda mirar a sí mismo en su corazón. Y luego dice, oh Jehová, mira por mí. Jeremías está orando. Y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Y eso es lo que queremos hacer, apartar la ira del Señor del pueblo, porque viene sobre el pueblo una grande ira, un grande castigo. El del norte viene sobre el pueblo. Y para escapar es solamente que vuelvan a su Señor, que vuelvan a su Dios y que sean obedientes. Por tanto, entrega sus hijos a hambre. Vuelve a repetir, hermanos, hambre. Habrá hambre para el pueblo del Señor también. Dispérsalos por medio de la espada. Y queden sus mujeres, sus hijos, viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Mis hermanos, este es un mensaje bien fuerte de Jeremías. Y el Jeremías 18. Y luego el Señor nos manda a Zacarías 2. Zacarías 2. Zacarías capítulo 2, mis hermanos, es un mensaje de aliento para aquellos que sirven al Señor, para aquellos que han vuelto a Adonai, a nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, el único Dios verdadero. Dice, alcé pues después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir,
Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Qué promesa tan más hermosa, ¿verdad? Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Mis hermanos, el Señor está hablando aquí cuando ya había esparcido, ya Israel estaba cautivo en Babilonia, como los había dicho, como dijo en Ezequiel, ¿verdad? Y ahora este mensaje es para nosotros. En Ezequiel nos estaba diciendo que vienen estas 4 naciones, vienen estas naciones contra el pueblo del Señor. Porque como castigo por haber dejado al Señor, haber dejado a Dios. Y aquí está diciendo que la promesa de Dios para aquellos que son fieles al verdadero Dios. Dice, yo seré para ella, dice Yahweh, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y luego les dice, huid de la tierra del norte. Y la tierra del norte es el papado con todos los ejércitos que se va a lanzar sobre el mundo, sobre nosotros, ¿verdad? Sobre todo aquel que adore al verdadero Dios. Dice Yahweh, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Yahweh. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¿Se fijan ustedes dónde dice el Señor que el pueblo de Dios mora, vive? Dice que vive con la hija de Babilonia. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Tras la gloria, tras el Espíritu de Dios, tras el Espíritu del Señor, de Yahweh, dice, Yahweh lo enviará a él, está hablando del Mesías, a las naciones que os despojaron porque los toca a la niña de su ojo. En la profecía de este tiempo él estaba hablando del Mesías que vendría. Zacarías habla del Mesías sumo sacerdote. Y aquí está hablando de la segunda venida cuando el Señor, de nuestro Mesías enviado para pelear contra las naciones que esparcieron al pueblo por todos lados, porque aunque el pueblo ha sido infiel, es la niña del ojo del Señor, pero el Señor lo esparcirá aunque sea su niña de su ojo, porque lo dejaron a él para adorar a los ídolos, como dijo el libro que acabamos de leer, ¿verdad? Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos. Está diciendo el Mesías, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Yahweh de los ejércitos celestiales me envió. El Señor luchará por los fieles. El Señor está tomando control de la obra ya en este tiempo y por eso nos ha dado este mensaje. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. El Señor viene, el Dios del cielo viene
¿Por qué habla de tanto del Padre como del Hijo viniendo? Porque el Padre está en el Hijo, su espíritu está completamente puesto en su Hijo, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:19, Colosenses 2:8 y 9. Es la verdad oculta de los siglos, los tesoros escondidos en el Mesías. Y dice que se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día cuando el Señor se vuelva contra estos ejércitos, cuando en su venida, dice, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Se fijan, otra vez está hablando por él, el Mesías. Y Jehová y Yahweh poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Yahweh, porque Él se ha levantado de su santa morada. Es tremendo. Yo recuerdo cuando cantábamos este estribillo, Jehová está en su santo templo, Jehová está en su santo templo. Seamos reverentes delante del Señor. Pero aquí dice, calle toda carne, porque Él se ha levantado de su santa morada. El Señor está anunciando que Él se está levantando para defender a su pueblo. Y es urgente que el pueblo se vuelva a su Dios para que Él pueda defenderlos. A usted, hermano y mi hermana, es urgente que vuelvan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Porque nuestro Mesías, en todo el poder del Padre, con todo el Padre, porque en la historia de la redención, si han leído lo que he publicado, en el primer capítulo, la caída de Lucifer, el Señor dice que todo Él dio todo su poder a su Hijo, y dice que el Hijo no obrará solo, y que donde el Hijo esté, Él estará también. De manera que nosotros podemos entender que es no solamente que el Hijo está lleno de todo el poder de la omnipotencia del Padre, porque no es otro Dios, sino que es el poder del Padre descansando en Él. Pero o sea que ver a Jesucristo es ver al Padre, ¿verdad? Como dijo a Felipe. Pero también dice, y bien hermoso, dice que Él se levanta, y cuando Él se levanta el Mesías, se levanta el Señor. O sea, es que Juan 14 dice que cuando en su venida, entonces nosotros podremos ver que Él está en su Padre y nosotros estamos en Jesucristo. Y esto es extra, mis hermanos. Vamos ahora a Santiago capítulo 5. Santiago tiene dos mensajes. Los ricos son los que apresan al pueblo, y el mensaje para los pobres afligidos es para el pueblo del Señor, apresado por los ricos, por las iglesias podridas. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Está hablando a los ricos, aquellos que se detienen por su riqueza, se detienen de seguir al verdadero Dios. Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su mojo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí el jornal de los obreros clama,
que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Se fijan, está hablando de que esta gente rica, estos gentes, apresan a los hijos del Señor, y el Señor juzgará a todo lo que está pasando en este mundo ahorita. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nosotros esperamos esta lluvia del Espíritu. Tened también vosotros paciencia. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. En el primer mensaje vimos que unos traman contra otros, y el Señor dice que no debemos hacer eso. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hablar de más es un pecado bien grande. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mis hermanos, este debe ser un tiempo de consagración, de oración, de reconciliación, no de luchas entre hermanos. El Señor ha puesto su rostro contra los falsos pastores, contra los falsos predicadores, contra aquellos que están apartando al pueblo de la verdad de Dios, la verdad del Padre. Dice que abandonan al Padre y hacen su voluntad. Pero el Señor nos está llamando a ser sanados, a orar, a reconciliarse, a unirse a aquellos que están por la verdad de Dios. Elías dice verso 17, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjense la alusión, ¿verdad? Por 3 años y 6 meses. 3 años y medio será el tiempo de tribulación. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Mis hermanos, en el nombre del Señor los llamo a volver a su Dios, a volver a la verdad, a volver a Dios, para que el Señor nos derrame esa lluvia que estamos esperando. Si ustedes se fijan, dice que no llovió por 3 años y medio, y me trajo a la memoria
Apocalipsis capítulo 11, cuando habla de los dos testigos que llevan que están predicando el mensaje, y estos dos testigos predican justamente el mensaje de los truenos de Apocalipsis 10, y el mensaje es el mensaje de salvación, así el plan de salvación, así como fue dado a los profetas antiguos. Y dice que estos predicadores, estos dos testigos que van predicando, que no son dos personas, sino que es el mensaje de los dos testigos, de los dos ungidos, que son los dos ungidos de Zacarías 4. Estos dos testigos tienen poder, o sea, el mensaje de estos dos testigos, ahora sí que los que van predicando este mensaje, Dios les dará poder de orar y que la lluvia sea detenida por todos esos 3 años y medio. El Señor obrará tremendas cosas sobre la tierra y hará sequías, habrá hambre en la tierra por falta de la lluvia y por el fuego que vendrá sobre los campos. Vamos ahora a Isaías 44. Mis hermanos, este mensaje de Isaías 44 es un mensaje bien fuerte para el pueblo y para todo el que escucha. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. El Señor está hablando al pueblo, aquel que conoce al Señor, que cree que conoce al Señor, ¿verdad? Que se apartó del Señor, pero que es el pueblo del Señor. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Los que son fieles al Señor, el Señor está hablando a aquellos que son su pueblo. Porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahweh. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahweh, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si se dan cuenta, el Señor está hablando al pueblo que reconoce a Dios como su Dios, que reconoce a Yahweh, a Jehová, como el único Dios verdadero. Y dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. Yo te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero, fíjense en la torpeza de los ídolos de adorar a las imágenes, y a las imágenes de bulto y a todo lo que es imágenes grabadas o lo que sea.
La vanidad, el Señor está delatando aquí. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas del fuego, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, con el lápiz, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Las imágenes de talla está hablando ahora. Corta cedros y toma ciprés y encina que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, y de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cose panes, además hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño lo quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y lo comí. ¿Haré el resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado les desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Mis hermanos, el Señor está llamando a su pueblo a volver a Él, al único Dios verdadero, a no adorar imágenes, de talla, ni ninguna imagen, como dice el mandamiento. El peligro de ahora es que las imágenes están hechas, para el cristiano, no las tiene en bulto. Solo Roma las tiene en bulto, pero vinieron a ser las mismas imágenes del cristianismo. Se hicieron las imágenes de Roma, aunque no adoran en el bulto, lo adoran en su corazón y en su mente, y viene a ser la misma imagen. Cántalo, ores, oh cielos, porque Yahweh lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Yahweh redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Yahweh tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades: secaos y tus ríos haré secar, que dice de Coresh: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir: a Jerusalén serás edificada y al templo serás
fundado. Mis hermanos, esta profecía es de la reconstrucción del templo. El Señor está en este tiempo. El pueblo judío cree que el Señor está con ellos en la reconstrucción del tercer templo que ellos están haciendo. Pero nosotros sabemos que el templo que el Señor está reconstruyendo es el templo en nuestros corazones. Es el templo verdadero en el cual mora el Señor. Y ese templo fue derribado. Por eso es que el Señor dice que volvamos a Él. Cuando el Señor no está en su templo es porque hay idolatría. Y la reconstrucción del templo de Dios es sacar la idolatría de nuestros corazones para servir al Dios verdadero. Esta es la reconstrucción verdadera del templo. En aquel tiempo, cuando los medos y los persas entraron a Babilonia, Daniel estaba ahí todavía en Babilonia. Entró Ciro. Ciro es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Ciro entró y entonces tomó Babilonia, y él fue el que dio la orden para que los exiliados salieran a reconstruir Jerusalén y el templo. Y esta es la obra de nuestro Mesías ahora. Nuestro Señor Yeshua, en el Espíritu del Padre, así como era desde el principio uno con su Padre, está tomando control de su obra para reconstruir sus ruinas. Y no va a ir a reconstruir un templo físico. Él es el que va a reconstruir el templo, como veremos todavía. De manera que el templo que Él reconstruye es el templo de nuestros corazones. Y yo quise aclarar esto, porque así nosotros podemos comprender con claridad de qué templo está hablando, de qué idolatría está hablando. Porque la idolatría del pueblo de ahora es la idolatría de adorar al Dios romano de la Trinidad, 3 dioses, cuando claramente hemos visto que está estableciendo que no hay Dios fuera de Yahweh. No hay Dios. Y cuando habla de su siervo y de él, está hablando en forma combinada, porque son los dos en uno, vamos a llamarle que son dioses en uno. Y ahí es donde las personas dicen, pues si son 2, entonces son 3. No es así, porque Jesucristo es un ser individual y Dios es un ser individual, pero Dios tiene el poder de poner su espíritu completo, su ser completo en su Hijo. Esto está ilustrado en el santuario levita. La Shekinah es Jesucristo, el símbolo, y la gloria que se manifiesta en la Shekinah es el Espíritu del Padre. Así pues, mis hermanos, entendamos que el Señor está reconstruyendo los corazones, nuestros corazones, para que venir a habitar en nosotros, para que si nosotros habitamos en Cristo, la Shekinah, adentro, guardaditos en Él, entonces el Padre vendrá a nosotros y reconstruirá nuestro templo para redimirnos para Él, para ser del Padre. Vamos ahora a leer el último, que es Ezequiel 34. Ezequiel 34, mis hermanos, es una profecía. Vino a mí palabra de Jehová, de Yahweh, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada,
No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, oíd, pastores, palabra de Yahweh. Mis hermanos, un paréntesis. Fíjense, dice que las ovejas andan errantes. Y esto me hace pensar en la iglesia adventista, claro, en que cuántos grupos, cuántos miembros de la iglesia no están fuera de la iglesia, por una cosa, por otra cosa y por otra cosa y más cosas. Pero viene el pastor de los pastores y él va a buscar sus ovejas de donde se fueron extraviadas. Pero fíjense bien a dónde dice que se fueron. Las ovejas, dice que su rebaño fue para ser robado. Fue saqueado su rebaño por causa de estos pastores. Fueron saqueados por otros. Las ovejas fueron a ser presa de las fieras del campo. Y eso es lo que sucede porque las ovejas se van y no pueden quedarse sin Dios. Entonces están buscando a Dios y lo van a buscar donde no deben y a escuchar a quien no deben escuchar. Y se llenan y son presa de las fieras que las atrapan. Las fieras vienen a ser aquellos predicadores que predican mentira. Sin pastor, dice, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Están ricas las iglesias, ¿no es cierto? No solo la iglesia adventista, todas las iglesias están bien ricas, enriquecidos sus pastores gordos y se les salten los ojos de gordura. Pero es una figura, ¿verdad? Pero el asunto es que comen de las ovejas y no las apacentaron, no les enseñaron la verdad de Dios, las metieron en el error y aparte de todo las hicieron mal y estas se fueron. Así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras donde las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán el buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y otra vez dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Hago pausa. Mis hermanos, ¿se dan cuenta ustedes que el Señor dice que Él buscará a sus ovejas? Él es el que nos buscará.
nuestro Yeshua, nuestro pastor. Él nos buscará. En el poder de su Padre, Él nos buscará. Él buscará las perdidas. Yo me pongo a veces muy triste pensando que yo soy tan poquita cosa y que para que alguien me quiera escuchar. ¿Y cómo voy a arrebatar las ovejas de la mano de los buenos predicadores y los que están predicando con tanto y que tantos los siguen y que predican insertada alguna mentira, verdad, alguna cosa que no está correcta conforme a la palabra del Señor? No está ni a la ley ni al testimonio de los profetas. Y entonces el Señor está contestando ahora que Él está tomando control de su obra. Él les va a arrebatar a las ovejas que son verdaderas. Porque fíjense lo que dice aquí, que en cuanto a vosotras ovejas mías, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. El Señor juzga entre todas sus ovejas y va a traer a las que son de Él, solamente a las que son fieles, a las que aman al Señor, al verdadero Dios. No, dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbias además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies han enturbiado. Por tanto, así dice el Señor Yahweh, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Se fijan, entre las ovejas también está la engordada y está la flaca. Y fíjense, dice que bebiendo de los buenos pastos, ¿verdad? Los pisa con sus pies, como si fueran nada. Pisa la verdad con sus pies y la bota. Y luego dice que bebiendo las aguas claras, porque ven la verdad, se las dan la verdad y la beben, pero entonces la pisotean y la enturbian con las patas. Y por eso dice que Él juzgará entre la oveja engordada y la oveja flaca, entre hijo de Dios e hijo de Dios, hija de Dios e hijo de Dios. Por cuanto empujasteis, dice, con el costado y con el hombro, o sea, empujasteis a una y a otra y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Se fijan lo que hacen las ovejas gordas? Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor. Fíjense, mis hermanos, aquí confirmamos quién es el pastor. Y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Este mensaje es dado muchos años después de David. El Señor está hablando del Mesías, de la simiente de David. Yo Yahweh les seré por Dios. Fíjense bien, mis hermanos, yo Yahweh les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Y esto es para aquellos hermanos que están y hermanas que están atrapadas en esto del segundo Dios, que creen que nuestro Mesías de la simiente de David es otro Dios. No, mis hermanos, aquí está claro. Dice, yo Yahweh les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Yahweh he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, los que arrebatan las ovejas, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán.
Se fijan, está hablando de la lluvia tardía. Entonces, esto, mis hermanos, estará sucediendo ya en breve, o está sucediendo. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Yahweh, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Yahweh, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Yahweh el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto. Fíjense bien lo que dice este versículo último. Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y yo vuestro Dios, dice Yahweh el Señor. El Señor está diciendo, fíjense bien, en la Biblia judía, ustedes mis ovejas, las ovejas en mis pastos. En mis pastos son humanos, son seres humanos. Y yo soy vuestro Dios, dice Adonai Elohim, dice el Señor vuestro Dios. Mis hermanos, esta es palabra de Yahweh, palabra de nuestro Dios. Él es Dios, nosotros somos seres humanos, y nuestro rey será príncipe, es el príncipe de Dios. Y es de la simiente de David, es nuestro Mesías Yeshua, nuestro Mesías Jesucristo. Mis hermanos, que haya quedado claro todo esto del capítulo, y que el Señor les bendiga, que podamos volver a nuestro Padre Celestial con todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, así como dice Deuteronomios 6, ¿verdad? Cuando dice que Dios es uno, nuestro Dios es un solo Dios, y dice que nosotros debemos enseñar esta verdad a nuestros hijos en todo momento de nuestras vidas. Y debemos amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos. Amar a nuestro Dios y amar a nuestros semejantes con el amor de Dios. Amarlos para darles esta verdad gloriosa. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y acuérdense que el Señor está buscando sus ovejas para que vuelvan a Él. Sé tú una ovejita que vuelve al verdadero Dios. Que el Señor te bendiga. Amén.